Punto 13. Una barcaza se halla sujeta a las orillas de un río mediante dos cuerdas que forman 60 grados con la dirección de la corriente. Determinar la fuerza de esta sobre la barca si las cuerdas tienen una tensión de 30 kilogramos fuerza. Para poder interpretar esta situación, tenemos un gráfico de la vista superior de la situación. Esto es aproximadamente cómo veríamos el fenómeno desde arriba, como si observaríamos desde un dron o desde un helicóptero, podríamos decir. Entonces, si miramos desde arriba, acá tendríamos la orilla del río, en este sector tendríamos el río, esta mancha representa a la barcaza y estas las sogas. Nos piden determinar la fuerza que ejerce la corriente sobre la barcaza. Si la corriente va hacia la izquierda, tendríamos entonces aquí una fuerza F aplicada sobre la barcaza. Pero esta se queda inmóvil porque está sujeta por las sogas. Y estas sogas, por lo tanto, tienen una tensión. Las tensiones son fuerzas. Digamos tensión 1 y tensión 2. Como la barcaza está quieta, en reposo, la suma total de las fuerzas debe ser igual a 0. Esto se explica de esta manera. La sumatoria, significa este símbolo, de las fuerzas es igual a 0. Entonces el cuerpo está en reposo. Bien. También sabemos que cada una de las tensiones tiene 30 kilogramos fuerza. El kilogramo fuerza es una unidad de medida de la fuerza. Aquí tenemos nuevamente el gráfico para poder hacer algunos otros análisis. Dijimos que tenemos que sumar las tres fuerzas. Acá tenemos esta fuerza. La fuerza F ejercida por la corriente. Pero primero nos vamos a centrar en las dos tensiones. Vamos a sumar las tensiones porque estas fuerzas son las que atajan a la barcaza. Entonces podríamos prolongarlas de esta manera y centrar nuestra atención en ellas. ¿Cómo haríamos para sumar estas fuerzas? Deberíamos conocer este ángulo y también podríamos gráficamente aplicar el paralelogramo. De todas maneras, para hacer esto un poco más fácil, lo que vamos a hacer es considerar a la barcaza, que es la mancha que está con azul, como un objeto puntiforme. Esto quiere decir que vamos a considerarla un punto. Entonces, ya será más fácil trabajar. Entonces aquí tenemos la tensión 1, la tensión 2 y la fuerza F. Dijimos que íbamos a analizar primero las tensiones. Para ello vamos a recordar algunas cuestiones matemáticas. Si tenemos dos rectas paralelas, y esas dos rectas son cortadas por una transversal, tenemos aquí ángulos alternos internos. Este ángulo con este otro serán alternos internos. Esto implica que sus medidas serán iguales. Si acá tengo 30 grados, acá tendré 30 grados. Si tengo 20, acá también tendré 20. Lo mismo pasa con estos. Estos también serían alternos internos. Si ahí tenemos 120, acá también tendríamos 120. Y podría funcionar también de esta manera. Entonces tenemos este alterno interno con este, por lo tanto miden lo mismo, y este con este. ¿Por qué analizamos esto? ¿Por qué recordamos esto? Vamos a trazar una recta imaginaria en este lugar. Y recordemos que nos dijeron que acá teníamos 60 grados. Entonces acá tenemos la orilla paralela con nuestra recta imaginaria. Por lo tanto acá tendríamos 60 grados nuevamente. Y si analizamos esto con esto,
Ya dijimos que tenemos 60 grados en este lugar. Entonces, este ángulo es el terno interno con este. Por lo tanto, tenemos acá 60 grados también. En total, entre la tensión 1 y la tensión 2, se habrá formado un ángulo de 120 grados, que es el ángulo que nos interesa para realizar la suma vectorial. Entonces, si pasamos en limpio, después de hacer este análisis, podemos concluir que acá tenemos 120 grados. Ahora, lo que no habíamos aclarado era el tema de los ángulos, de los ángulos que formaban las tensiones con la corriente. Ese ángulo de 60 grados que nos da el problema comodato se ubica en este lugar y en este lugar. ¿Por qué? Porque nos dicen que el ángulo formado es entre la soga y la dirección de la corriente. La soga y la dirección de la corriente es hacia allá. Entonces acá tenemos 60 grados. Lo mismo sucede en este lugar. La dirección de la corriente es hacia la izquierda y la soga es esta. Entonces, entre la dirección y la soga se forma un ángulo de 60 grados. Bien, continuemos entonces. Tenemos 60 grados acá, 60 acá y 120 en este lugar. Si hacemos el paralelogramo entre la tensión 1 y la tensión 2, sería algo similar a lo siguiente. Trazamos una recta que pase por acá y otra recta paralela que pase por la otra punta. No está hecho el dibujo en escala, pero sería esta una aproximación únicamente. Por lo tanto, la resultante sería algo así. Esa sería la fuerza resultante de la tensión 1 y la tensión 2. Le pongamos resultante 1, 2. Bien, al realizar esto, lo que podemos concluir es que esta fuerza resultante, si existiese como tal, me causaría sobre la barcaza el mismo efecto que están causando estas dos. O sea que podría eliminar la tensión 1 y la tensión 2 y sustituir esas dos fuerzas por la resultante 1, 2, o sea, la resultante de las tensiones. El efecto sobre la barcaza sería exactamente el mismo si solamente existiría esta fuerza y la corriente. Ahora, como está quieto, el objeto, el cuerpo, concluimos que la suma entre la resultante y la fuerza es igual a 0. En conclusión, estas fuerzas deben ser iguales. La fuerza F debe ser igual a la resultante. Digamos, si tenemos 100 kilogramos fuerza o 1000 kilogramos fuerza hacia la izquierda, para compensar ese valor tendríamos que tener 1000 kilogramos fuerza hacia la derecha. Cosa de que estos dos valores se anulen. Son vectores colineales pero opuestos. Tengo un vector hacia la izquierda, otro vector hacia la derecha, y si miden lo mismo, se anulan mutuamente. Ahora vamos al cálculo analítico para determinar cuál es el valor numérico. Aplicamos nuevamente la fórmula deducida del teorema del coseno, ya que el ángulo que forman entre sí los vectores no es 90 sino 120. 120 es el ángulo que forma la tensión 1 con la tensión 2. Por lo tanto, ese valor va en este lugar. El valor de las tensiones es el mismo. Tenemos 30 en tensión 1, 30 en tensión 2. Aquí tenemos el 2, la tensión 1, la tensión 2, nuevamente. Y el coseno de 120. Cargamos todo en la calculadora, ponemos entre paréntesis y así obtenemos la resultante. Ahora sabemos que la fuerza resultante es igual a 30 kilogramos fuerza.
Y como es igual al valor de la fuerza de la corriente, tendremos como respuesta que la fuerza también tiene un valor de 30 kilogramos fuerza.